si bien quiere uno evitar, obviamente, porque es llegar tarde, penar, condenar, pero ¿qué es lo que va a prever penalmente esta figura de esta ley para aquellos que cometan estas acciones contra la naturaleza? Lo interesante de tener la ley a la vista, ¿no? Que es que ya las empresas están empezando ya a decir no podemos seguir como de costumbre, porque va a haber una ley penal internacional que condene la destrucción de los ecosistemas. Estas empresas también necesitan su tiempo para adaptarse. El hecho de tener la ley en el horizonte y digamos que si este año no va a poder ser, el año que viene seguro que sí, porque cada vez hay más voces. Todo el mundo sabe que se va a crear el crimen de ecocidio internacional, eso está clarísimo. Nosotros vamos a intentar que se cree cuanto antes, pero las prácticas ya están empezando a cambiar. Sabes que una ley penal, la ley penal rige el principio de retroactividad, no se pueden juzgar delitos que han sido producidos antes del nacimiento de la ley, pero con el ecocidio nos encontramos con la palabra duradero, el daño duradero, ¿no? El grave daño duradero. Y claro, si un ecocidio comienza a producirse antes de que esté en vigor la ley penal, sigue produciéndose mientras se crea la ley y continúa produciéndose cuando está la ley ya en vigor, ahí sí que se podría aplicar. Entonces, lo que nosotros, o sea, nuestra finalidad no es sentar en el banquillo de acusados a directivos de empresas o miembros de gobierno responsables de ecocidio. Nuestra finalidad es que dejen de cometerse ecocidios. Eso es lo que queremos realmente, ¿no? Lo más impactante es que hoy no es ilegal dañar el medio ambiente. Digo, es realmente increíble, ¿no? Es increíble porque tenemos que pensar que todo aquello que no está prohibido está permitido y es lo que ocurre con la destrucción masiva del medio ambiente. Y esto precisamente es lo que le dijo el director del Banco de Inglaterra a Polly Higgins, a esta abogada que se convirtió en la abogada de la tierra hace años cuando se encontraron cara a cara. Polly le dijo, le preguntó, pero ¿cómo es posible que sigáis financiando actividades que destruyen las bases de la vida? Y entonces la respuesta del director del Banco de Inglaterra fue, porque no es ilegal. Muy sencillo, no es ilegal. Es increíble. No obstante, me quedaba con Es esto que increíble. pensaba que empieza a haber cambios de paradigmas y pensaba en los países, aquellos que estuvieron en contra y hoy empiezan a cambiar. Digo, Macron se ha mostrado activo a estas acciones. Holanda también lo ha hecho, ¿no? Sí, tenemos muchos parlamentarios y luego miembros de gobierno, incluso presidentes, como es el caso de Macron, que ya anunció públicamente que sí que él estaba a favor de la creación del crimen internacional de ecocidio. Bélgica es otro país, ahí el gobierno belga hizo una declaración el año pasado en la Asamblea de Estados Parte. Están cambiando mucho las cosas. En el Reino Unido también se están presentando ahora proposiciones de ley para introducir el ecocidio en la ley nacional. O sea que ya digo que esto es un movimiento mundial y es imparable porque tenemos que acabar con esta destrucción y cuanto antes llegue el momento que miremos para atrás y digamos, pero ¿cómo era posible que estuviéramos permitiendo esta destrucción? ¿Cómo era posible que lo permitiéramos? Ese momento tiene que estar aquí cuanto antes, ¿no? Piensa que ecocidio significa literalmente matar la casa. Entonces, en la protección de nuestra casa, el planeta es nuestra casa común, tenemos que estar todos, tenemos que estar los blancos, los negros, los colorados, los amarillos, los adultos, los niños. Aquí es la casa común de todos y todos tenemos que intervenir. Entonces, desde Stop Ecocidio, lo que proponemos es la creación de una ley arriba, porque una vez que se crea arriba, se extenderá por todo el planeta. Pero también estamos a favor de todas estas iniciativas que están habiendo para defender a ecosistemas, dándoles personalidad jurídica, por ejemplo, todas las iniciativas concediendo derechos a la madre tierra, todo esto va junto y es una cosa que se está produciendo en los últimos años y que es lo que tiene que ser, ¿no? Realmente lo que siempre debería de haber sido. Es importante repensar y reformular desde la base el vocabulario. La naturaleza no es un recurso, es un bien natural.
Si miramos la naturaleza como un bien o un tesoro, siempre vamos a querer protegerla. Por el contrario, si la miramos como recurso, vamos a intentar sacar dinero de ella. Terminamos este tema, damos vuelta a la página, nos vamos a hablar con Ricardo Canaletti, con un estilo realmente inconfundible que lo ha convertido en el periodista de casos criminales más leídos de la Argentina. Ricardo Canaletti llega al fondo de las mentes más perversas de todos los tiempos. Vamos a conocer Crímenes sorprendentes de asesinos en serie, su último libro. Bueno, tenemos la posibilidad, el gusto y el placer de estar con Ricardo Canaletti para hablar de su último libro, Crímenes sorprendentes de asesinos en serie. Ricardo, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, igualmente. Un placer. Bueno, para nosotros también seguimos tu trayectoria periodística y también lo que significa lo editorial, los libros que son realmente muy interesantes. Este último trabajo que has realizado, Ricardo, hay una base de asesinos seriales en todo el mundo, ¿no? Sí, es en todo el mundo. Ya con el libro anterior, con el Vaticano, digamos que salí de la Argentina, por decirlo de alguna forma. Y con este sí, hay historias que tienen que ver tanto con Europa como con Estados Unidos. Y hay una en particular que está relacionada con nuestro país. Bien. Leí alguna de la información que tiene que ver con estos patrones comunes que tienen los asesinos seriales que lo van identificando. ¿Este patrón hace que repitan acciones uno con otros? ¿Hay un efecto copia en los asesinatos o cada uno tiene una génesis distinta, Ricardo? Hay un poco de las dos cosas. A ver, tanto Peter Kürten, el llamado asesino de Düsseldorf, como Ted Bundy, del cual hace poco se hizo hasta una película, y por un streaming se difunden grabaciones de algunas de sus confesiones, porque no confesó todo. En una palabra, reconocidos y famosos asesinos seriales, si vale el término famoso para este tipo, para esta calaña, reconocen en Jack el Destripador como una inspiración o como un inspirador. Como todo el mundo sabe, Jack el Destripador es un sobrenombre, es un apodo para alguien que jamás se descubrió, jamás se atrapó. Así que por ese lado yo diría que hay un efecto copia, a pesar de que la copia no es exacta, pero sí la inspiración. En cuanto a la inspiración, obviamente estamos hablando de cuestiones perversas, en lo más recóndito de la psiquis humana, pero que existen, que han existido. Eso por un lado, o sea, hay una cierta inspiración en alguno de ellos. Y por otro lado, el factor que los une tiene que ver también con su propia historia personal, en muchos casos su historia social, es decir, el medio ambiente en el cual se criaron, se desarrollaron, y eso también los comunica, por decirlo de alguna forma.